Hoy probamos un accesorio con el que vas a cambiar por completo tu forma de trabajar con tu MacBook de 16 pulgadas. Acostumbrado a utilizar un sistema de doble monitor en casa, trabajar con el MacBook fuera de ella, pues no es lo mismo. Sin embargo, este sistema de doble pantalla Monduo, pensado específicamente para los MacBook de 16 pulgadas, aunque es compatible con cualquier portátil de 16 pulgadas, tiene unas especificaciones que son francamente buenas, muy superiores a las de otros sistemas similares que puedes encontrar en Amazon o en otras tiendas. Vamos a ver qué es lo que se nos incluye en la caja con esta presentación en forma de tríptico que viene muy al caso porque este sistema de dos pantallas se despliega de forma como si fuera un tríptico que vamos a colocar en la pantalla de nuestro MacBook. Vamos a ver primero qué es lo que hay en la caja antes de pasar a ver con más detalle las especificaciones de estas pantallas. Tenemos unas instrucciones para conectar la pantalla de forma rápida y tenemos una serie de cables que son todos los que necesitamos para conectar nuestras pantallas a nuestro portátil, ya sea utilizando la conexión HDMI directamente a través de USB-C que además podrán proporcionarle energía, no necesitaremos darle energía adicional a las pantallas y además nos incluye también un cable para cargar nuestro MacBook de forma que no tengamos ningún problema. Estas son las conexiones que tenemos, dos conexiones USB-C, una conexión mini HDMI y en la otra pantalla tenemos las mismas conexiones mini HDMI y dos USB-C. Si utilizamos la conexión USB-C o USB-C, ya digo, le daremos energía directamente a las pantallas y no necesitaremos proporcionarle más energía a través de un cargador externo. Si utilizamos la conexión HDMI, sí que necesitaremos además proporcionarle energía a las pantallas. Aquí las tenemos desplegadas. Ya veis que es un sistema ajustable para poder dejarlo perfectamente fijado a la pantalla de nuestro portátil. Tenemos unos controles físicos que son idénticos en los dos monitores y que luego veremos cómo se utilizan. El sistema plegado es bastante compacto, es grande, tiene un tamaño como el de los portátiles así un poco más antiguos, el clásico portátil de 16 pulgadas Windows, que era así un poco tocho, pues para que te hagas una idea, más o menos esto es así. Pero es que no te puedes olvidar de que estamos hablando de dos pantallas para tu portátil, dos pantallas de 16 pulgadas, pesa casi 2 kilos, no es ligero, pero con este tamaño y con este peso puedes seguir metiéndolo en tu mochila junto con tu portátil para llevártelo a cualquier lugar. Colocar todo el sistema te lleva apenas un par de minutos y es bastante sencillo. Vamos a desplegarlo, vamos a abrir nuestro portátil, colocamos la pantalla en posición vertical y ahora lo que hacemos es colocar la parte central en nuestra pantalla y gracias a que es ajustable, como vimos antes, pues hacemos que todo encaje perfectamente. Ahora desplegamos esta pestaña de la parte de atrás para darle estabilidad y hacer que el peso no venza a nuestra pantalla y termine tumbada. Vamos a verlo desde delante. Ya veis que encaja perfectamente. Colocamos la pestaña y ya tenemos nuestro sistema estable y nos falta solamente darle energía. Utilizamos los dos puertos USB-C que tenemos en el lado izquierdo de nuestro MacBook Pro de 16 pulgadas. Colocamos los cables, colocamos el conector de 90 grados bajo las pantallas en su puerto USB-C y una vez que estén colocados, las dos pantallas tendrán energía que la cogerán directamente desde nuestro portátil. Si queremos ponerlo en carga, no hay ningún problema. Podemos hacerlo también, pero tampoco creáis que el consumo energético es excesivamente exagerado utilizando las dos pantallas con la batería de vuestro portátil. Así es como queda, es realmente espectacular. Podemos ajustar los ángulos de visión a nuestro gusto, podemos inclinar más, podemos inclinar menos. La verdad es que el sistema queda realmente práctico, realmente útil para aquellos que necesitan escritorios grandes, extendidos, aunque estén fuera de casa. Todo esto está muy bien, pero ¿y qué tal la calidad de imagen de estas pantallas? No nos olvidemos que la pantalla del MacBook Pro 16 pulgadas es excepcional. Bueno, pues estas no llegan a su nivel, pero se quedan muy cerca. Son paneles LED, o sea, no es un panel mini LED como el del MacBook, con lo cual se va a notar en los negros, pero tienes especificaciones muy buenas. Tiene un 100% de compatibilidad
con el perfil de color DCI P3, 16,7 millones de colores, una tasa de refresco de hasta 144 Hz con una respuesta de 3 milisegundos, es compatible con HIDPI y tiene una resolución de 2560 x 1600 con 500 nits de brillo. Ya veis, sí, no es como la del MacBook Pro de 16 pulgadas, pero es una pantalla realmente buena. Para la configuración de ajustes como el brillo, el contraste, el color, tenemos los botones táctiles que hay en los marcos de ambos monitores Monduo. Son botones que tienen muy buena respuesta, es la clásica navegación por menús, pero no hace falta que ni los toques porque Monduo tiene un software para Mac que es absolutamente fantástico al nivel de sus pantallas y que nos permite no solamente ajustar la resolución o el brillo de la pantalla principal, también nos permite establecer que todas las pantallas tengan el mismo brillo y si variamos la de la pantalla principal, varíen todas. Podemos establecer las tasas de refresco de las tres pantallas, las principales y las del sistema Monduo. Podemos establecer los ajustes, podemos hacer muchas cosas con estas pantallas gracias a la aplicación de Monduo que se integra perfectamente en el sistema. Ya veis que las opciones que tenemos son muy buenas, podemos hacer que la resolución de todas las pantallas sea exactamente igual, podemos hacer que las pantallas estén perfectamente alineadas sin nosotros tener que hacer nada. Es una aplicación muy buena. Y tienen los ajustes del sistema, bueno, pues tenemos las opciones como si hubiéramos conectado cualquier monitor externo. Ese es el perfil de color que yo recomiendo, el display P3 con estas pantallas. La verdad es que el ajuste de color es muy bueno y fijaos que la frecuencia de actualización es de 120 Hz, o sea que no vamos a tener ningún problema. Y fijaos en la alineación de las pantallas, absolutamente perfecta, sin hacer absolutamente nada para conseguirla. Es todo automático, Monduo ha hecho un trabajo con su software excepcional. Competir con la pantalla del MacBook Pro 16 pulgadas es realmente difícil, sobre todo si las colocamos lado a lado y si encima usamos las peores condiciones posibles. Esta habitación oscura con imágenes con fondo negro, imágenes HDR. Fijaos qué bien se comportan estas pantallas de Monduo. Sí, se nota a veces que, bueno, pues que son paneles LED y que los negros no son negros, pero ya veis, la calidad de imagen, los colores, la resolución, es en ocasiones difícil poder encontrar alguna diferencia entre las tres pantallas y eso habla muy bien a favor de los paneles que Monduo ha utilizado con estas pantallas. Leer textos en las páginas web, hacer scroll con esa fluidez que solamente los 120 Hz nos pueden permitir. Esa era la pantalla principal del MacBook. Esta es la pantalla del sistema Monduo. Y ya veis que, bueno, pues que no vais a notar ninguna diferencia entre una y otra. Ya digo, son pantallas que difícilmente vas a encontrar en otros sistemas que en principio podrían parecer similares, pero cuya calidad de imagen realmente te van a decepcionar. Estas Monduo para nada. Tienen una calidad que está muy a la altura del portátil en el que las vas a colocar. Obviamente eso tiene un precio, 746 euros. Es un precio alto, pero te garantizo que no te van a decepcionar. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.